Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Vladimir a la Una. Tenemos con nosotros como invitado a Henry Ramos Ayub, secretario general del Partido Acción Democrática, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Henry? Gracias, Vladimir. Bueno, bienvenido. Bueno, Henry, entrando un poco en materia sobre los resultados del domingo. Yo decía en días recientes que había que dejar que bajara un poco la polvareda para poder ver el panorama en su totalidad y con mayor nitidez. Creo que ha bajado un poco. Sí, bueno, no mucho, Poco, no mucho, pero así es. harían falta todavía unos días para que todos los ánimos de parte y parte se sedimenten un poco, digamos que se normalice el estado de ánimo de la gente para comenzar a estudiar hechos y cifras que son los que determinan y explican cualquier resultado electoral o el resultado de cualquier hecho político que se produzca. Pero siempre hacer los análisis con los hechos muy frescos generalmente trae como consecuencia que el análisis no sea objetivo. Incluso, como decía, y no es el caso, por cierto, o no debería ser completamente el caso, como decía algún célebre historiador, la única forma de escribir una historia objetiva, imparcial, es esperar que transcurra cierto tiempo entre el momento cuando el hecho historiografiado se produce y el momento cuando el historiador escribe los hechos que se producen. Bueno, claro, por supuesto, aquí no podemos esperar años, muchos años, para poder escribir lo que aconteció en las elecciones regionales, pero sí esperar pasar unos días, recabar toda la información, más allá de los números, de la participación electoral, los sesgos que se produjeron en algunos sitios, y bueno, y el análisis que subsiguiente a cualquier proceso, porque es lo normal. En la Mesa de la Unidad Democrática se decidió no reconocer los resultados. Pero el gobernador, y a partir de mañana, exgobernador Henry Falcón, del estado Lara, reconoció la derrota. Sí, creo que también el caso de Alejandro Fela Cruz, fíjate, cuando se toma solamente una sola declaración y eso se convierte en titular para que lo especulen en las redes a conveniencia los partidarios de uno u otro hecho, de reconocer o no, de denunciar fraude o no. Siempre el análisis nunca es objetivo. Hay que ver el contexto total de las declaraciones que dio, por ejemplo, Henry Falcón, las que dio Alejandro Fela Cruz y cualquier otro ganador, el que gane o el que pierda, para ver de la declaración total que fue lo que realmente dijo Henry Falcón, por supuesto, con base a las actas que tiene y a los resultados que se produjeron, admitió un hecho numéricamente inobjetable. Porque el resultado electoral, como te decía antes, Vladimir, no puede examinarse solamente desde el punto de vista de la contabilización de las actas. Si tú cuentas las actas, ahí se va a producir un hecho numérico concreto. Pero antes y durante el proceso se produjeron una serie de hechos que es lo que conforma lo que hemos denominado el fraude sistémico. Aclaro, no es que, porque Nicolás Maduro y sus voceros, los voceros del gobierno, eufóricos por el resultado electoral, dicen que este es el sistema más seguro del mundo y que fue auditado. Por supuesto, las máquinas se auditan. Y no es que tú votas por A y el voto sale por B, no, ahí no está el problema. Seguramente tú votas por A y el voto sale por A, y votas por B y el voto sale por B. Ahí no está el fraude. El fraude está en que, por ejemplo, tú agarras 700 y pico mil de electores que deben votar en determinados centros, donde siempre han votado, y 24, 48 horas antes o el mismo momento de la votación, se dan cuenta de que fueron migrados a alguna parte. Y entonces es necesario darle una asistencia improvisada, casi que improvisada, para que ese elector sepa dónde fue trasladado e incluso eventualmente proveer el transporte para que se dirija a su centro de votación. Por ejemplo, que te saquen testigos a punta de pistola, eso no aparece en ninguna auditoría. El hecho de que le impidan a un votante entrar, o el hecho de que en una mesa donde no hay testigos, un votante cualquiera que sea ejerce de manera múltiple el voto con cédulas ajenas. En fin, cuando se habla de fraude sistémico, uno no se está refiriendo al hecho concreto de que voté por ahí y el voto salió distinto. No, votaste por ahí y salió por ahí. Te refieres a otros hechos concomitantes, circundantes, alrededor del proceso de votación y durante el proceso de votación, que son los que conforman el fraude sistémico. No fueron elecciones normales, evidentemente que no fueron elecciones normales. Si a esto tú le sumas otros elementos colaterales también
importantes e incidentes, como por ejemplo la abstención, eso te va explicando los resultados. A eso nos podemos referir en Ahora, el curso del programa. ¿esos hechos que no fueron normales inciden determinantemente en los resultados? Mira, ¿O no siempre? Mira, la cuantificación, de decir, por ejemplo, el traslado de electores influyó en tal porcentaje es muy difícil de precisar, ¿verdad? Porque aún en esos casos la apreciación objetiva del número de electores trasladados, por ejemplo, en el número de electores trasladados no todos fueron efectivamente a sufragar. Seguramente que en el número ese de electores trasladados hubo algunos que, trasladados o no, de todas maneras no hubieran votado, pero eso nadie lo sabe. Lo que tú sí sabes es el hecho absolutamente grosero, inaudito, que tú el mismo momento en que vas a votar digas, no sé dónde voto porque ya no voto en el centro. Por ejemplo, en el estado de Aragua te concentraron centros de votación dentro de cuarteles. Coño, eso no puede ser. Eso lo conversé yo con Ismael García en el mismo día de las elecciones, incluso antes de venir a este programa, porque nos reunimos hoy, antes de venir a este programa me narró hechos como ese. Bueno, que pongan, ¿qué te digo?, que intimiden a testigos, que gente armada en los alrededores de los centros, con tolerancia al Plan República. En fin, una serie de hechos. Mira, la descarada propaganda oficial a través de los medios, el mismo día de las elecciones, los medios del Estado aplicados en promover, en defender a los candidatos del gobierno, las acusaciones permanentes, las amenazas de inhabilitación, es más, todo un clima de desventaja institucional y sin embargo, aún en esas condiciones la oposición aceptó participar porque se trataba o de participar en condiciones tétricas, terribles, absolutamente inadmisibles en un sistema democrático, o per contra lo otro significaba simplemente no ir y abandonar. Ahora, ¿qué es lo que toca? ¿Reconocer esos resultados con observaciones? ¿No reconocer? Lo dijo perfectamente ayer la mesa en el pronunciamiento que hizo, un pronunciamiento, digo yo, que bastante sereno, no obstante las presiones, porque también la mesa está conformada por gente de los partidos políticos, dirigentes, y dentro de sus partidos hay unas presiones en un sentido, otros en otro. Presiones extramesa de gente que cada vez que se produce un proceso quiere que la interpretación de los hechos sea la que hace cada cual. Bueno, pero sin embargo, en medio de ese ambiente muy difícil para hacer un pronunciamiento sobre temas tan específicos y tan especializados, la mesa produjo un comunicado que resume en términos generales cuál es la posición. Se reconoce lo que habrá de reconocerse o lo que deba reconocerse, y pues se desconocerá y se impugnará lo que en razón de los hechos no deba reconocerse o deba impugnarse, así de sencillo. En el caso de Acción Democrática, cuando se argumenta la tesis pues, de que hubo situaciones irregulares e incluso posible fraude en el proceso, como han dicho algunos voceros opositores, pues el argumento que surge del oficialismo es, bueno, si hubiese fraude, ¿por qué habríamos entregado el Estado Zulia o el Estado Anzoátegui o el Estado Táchira? Mira, te repito, mira, el hecho de que tú en algunos sitios, en este proceso electoral, el hecho de que en determinados estados los candidatos de la oposición, sorteando dificultades inimaginables incluso para hacer campaña, lograran ese resultado, eso no es prueba de que el proceso fue pulcro y fue limpio. Más bien, es admirable que algunos candidatos hayan superado las terribles condiciones en las cuales se tuvo que desarrollar la campaña y lograran los resultados que obtuvieron. Por ejemplo, que Lady Gómez en el Táchira era casi triplicado a Vilma Mora. Bueno, ¿fue por qué? Porque eso se lo regalaron. Bueno, es más, si las condiciones en el Táchira, como en el resto del país, hubieran sido normales, cuidado si el resultado no hubiera sido 5 o 6 veces por encima de los resultados que en definitiva se obtuvieron. Mira, hacer campaña, y no te lo digo incluso por los candidatos en sus localidades, que tuvieron que vencer, bueno, cualquier clase de dificultades. Te lo puedo decir yo, que recorrí prácticamente todo el país por vía terrestre. Es normal, por ejemplo, que, en este caso, perdóname la autorreferencia, es normal en un país donde haya democracia que al secretario general de un partido importante, como es Acción Democrática, no le vendan boletos aéreos. Prohibido venderle boletos aéreos para trasladarse de un sitio a otro del país en aerolíneas nacionales sin que exista ninguna medida judicial. Es normal, por ejemplo, que te coloquen alcabalas de la Guardia Nacional para detenerte cada ciertos kilómetros, o que cuando estás en el sitio te tiren piedras, bombas lacrimógenas. Ojo, no te estoy hablando solamente de estos colectivos violentos, sino de
que te estoy hablando además de los colectivos armados, la Guardia Nacional y la policía. Eso es normal en un partido donde haya democracia. En un país. Que no puedas, por ejemplo, para cruzar el Orinoco le prohíban a la chalana y tengas que pasar en una lancha rápida. Para citarte algunos de centenares de casos que me ocurrieron en todo el país. Eso es normal. Tenemos que hacer una pausa. Por cierto que te vi por ahí en un video montado en una moto, con un casco y una cosa, protestando por eso. Bueno, tenemos un tuit para ti, Henry, acá, y lo vamos a contestar al regreso. Los gobernadores de su partido están esperando su orden para ir a juramentarse a la ANC. ¿Por fin se las va a dar? Pregunta Bolívar Divisa. Lo vamos a responder al regreso con Henry Ramos Ayub, secretario general del Partido Acción Democrática, que por cierto ya está de cumpleaños. No sé cuánto, pero un poquito más de 50. ¿Ah? T4. T4. Ya venimos.